¿Qué tal amigos? Saludos cordiales. Quien les habla Javier Moreno. Hoy es día jueves 9 de noviembre de 2023. A continuación les haré llegar una imagen de una tabla, que es la tabla número 1 de la sección 4.2 de la normativa EN 362, equipos de protección individual contra caídas de altura, punto conectores. Esta tabla pues tiene un contenido relacionado con la resistencia estática mínima para los conectores. En base a esta tabla pues haré unos videos para ampliar un poco más la información en relación a este tema que venimos desarrollando estos días sobre los conectores en el ámbito profesional de los trabajos de altura y de los diferentes sistemas de seguridad que se utilizan para la protección contra caídas. Es un placer hacerles llegar esta información y espero les sea de mucha utilidad. Bueno, lo primero que hay que observar en esta tabla 1, en la columna de descripción, es que hay 5 clases de conectores. Tenemos los conectores clase B, clase M, clase T, clase A y clase Q. Y en la tabla van a poder ver a qué se refiere cada clase, ¿sí? El nombre, por ejemplo, los clase B son conector básico, los clase M multiuso, los T terminales, los A son de anclaje y los Q son de rosca. Por ejemplo, acá tenemos un conector clase B, dice EN362 2004B. Este que está acá también es un clase B, ¿sí? Dice 2004B. Este que está acá, por ejemplo, por aquí me dice, a ver, EN 2004B. Este me dice también 2004B. Este por acá, en cambio, me dice 2004, EN362, 2004 A y T. Este por acá me dice EN362, 2004, también es A y T. Eso es lo primero que hay que ver. Clase M, no tengo ahorita a la mano un clase M, no tengo tampoco a la mano un clase como tal Q. Y los clase A tampoco tengo uno a la mano, pero ya vamos a ir viendo más o menos las diferencias. Bueno, para seguir explicando este tema es muy importante las partes de los conectores, mencionarlas, aunque en la normativa no me habla explícitamente a través de una gráfica cuáles son las partes. Sin embargo, a medida que uno va leyendo la norma, pues uno va entendiendo a qué se refiere cada palabra y cada término que utilizan para el conector. De forma genérica, esto es lo que conocemos como cuerpo del conector, ¿sí? Esto vendría siendo el cuerpo. Luego tenemos esto que está acá, toda esta pieza, esta sección como tal, es el cierre, o sea, es lo que nosotros podemos abrir y cerrar. Eso es el cierre, ¿sí? Lo que comúnmente también se le dice el gatillo. Y luego el seguro del cierre, ¿sí? Ese seguro del cierre, pues es el que me va a permitir bloquearlo. Entonces puedo yo decir que un conector se bloquea, el cierre se bloquea manualmente como este. Este es un conector con un cierre bloqueado manualmente. O puedo tener un conector con un cierre bloqueado o que se bloquea automáticamente. En este caso, un bloqueo de 2 movimientos, ¿sí? Entonces, esos son básicamente las partes de interés. Luego tenemos 2 partes adicionales de interés. Esto que está acá es un pasador, que es común en todos los conectores, un pasador, ¿sí? Pero luego la parte de arriba se llama estiba del cuerpo, es diferente de acuerdo al fabricante, de acuerdo al modelo. Mira, esta estiba se llama estiba porque es como un ancla donde se engancha el cierre a su forma, a la forma de la estiba, ¿sí? Esto es una estiba, ¿sí? Ovalada. Y esto luego tenemos una estiba de pasador. Aquí tenemos una estiba de pasador. Es una estiba que tiene como un gancho y tiene un pasador para asegurar
todo el cuerpo. O sea, para hacer una unidad, el cierre con el cuerpo necesitamos una estiba, bien sea ovalada o bien sea un pasador. Tenemos ahora dos ejes. El eje más largo, que sería llamado por la norma eje mayor o también conocido como eje longitudinal, y el eje más corto, ¿sí?, que es perpendicular al eje mayor, se llama eje menor, también conocido como eje transversal. Entonces, eje mayor, eje menor. Esto es muy importante para comprender estos numeritos, las especificaciones que están allá dadas en KN, la unidad de fuerza utilizada, aceptada, mejor dicho, aceptada no, que indica la normativa EN362 para que el fabricante marque en el equipo, es kilonewton, KN. Aquí tenemos para el eje mayor lo indica la dirección de la flecha, 28 kN. Para el eje mayor, en este conector, 26 kN. Esta marca que está acá es la que el fabricante debe colocar como mínimo en el conector cuando él se apega a la EN362. No está obligado a poner la del eje menor ni la del gatillo abierto, la del cierre abierto. Entonces, esto que está acá, ¿qué significa? Unidad de medida. Estas flechitas indican que es la dirección en la que se aplica la fuerza. Eje mayor. Esta es la dirección que se aplica la fuerza. Eje menor. Esta es la figura que indica de la resistencia máxima en kilonewton con el cierre aperturado. Y luego las medidas, pues los números indican esa resistencia máxima. Ahora, esta resistencia máxima, la que nos interesa del eje mayor dada en kilonewton, es la resistencia máxima con el cierre bloqueado, ¿sí? Esa es la que debe de marcar el fabricante en el equipo como mínimo cuando se apega a la EN362, pero la que se marca es la que el fabricante declara. ¿Cómo es esto? Eso quiere decir que si ustedes observan la tabla, se hace una prueba en el eje mayor con el cierre cerrado y bloqueado, y dice que, por ejemplo, para el conector este que es tipo B, me dice que esa prueba se debe hacer con una resistencia mínima de 20 kN, pero en cambio el fabricante ha declarado que él ha hecho la prueba y de hecho las ha pasado con 26 kN como máximo de resistencia máxima, ¿sí? Resistencia de rotura. Entonces, eso es lo que quiere decir estos numeritos y lo que quiere decir estas letras acá y esta figura, este pictograma. ¿De qué se trata la prueba? La prueba de resistencia estática es un ensayo que se hace con una máquina especial que se coloca en los diferentes ejes de acuerdo al tipo, o de acuerdo a la clase de conector, y lo que se busca es verificar que durante 3 minutos pues el conector sea sometido a esas fuerzas, a esas fuerzas mínimas que establece esa tabla número 1 durante 3 minutos, y que al final del ensayo esto que está acá, el cierre, permanezca cerrado, ¿sí? Pero que no se deforme, que no se parta, que no se mueva de acuerdo a lo que el fabricante ha declarado o de acuerdo al mínimo, porque el fabricante se puede apegar también al mínimo. Entonces, ¿qué se marca? Se marca la resistencia máxima, o sea, la carga de ruptura del conector. Eso es lo que se marca, es lo que establece el fabricante, que cuando se llegue a ese punto, pues el conector se puede partir, ¿sí? Y lo que se encarga la prueba es de someter al conector al mínimo. El ensayo por la norma es someter al conector al mínimo de lo que me dice la tabla, ¿sí? Y verificar que el cierre, pues no se aperture, no se dañe, pues como tal, durante el proceso que se ejecuta la prueba, durante el tiempo que se ejecuta la prueba, que son 3 minutos, ¿sí? Y al final de esos 3 minutos, sometido a esa fuerza mínima de la tabla 1, el cierre debe de permanecer, pues así como está, cerrado.
Bueno, por último, para ya finalizar estos clips de video sobre los conectores por el día de hoy, veamos este conector. Este es un conector clase B bajo EN362, ¿sí? Que está empleando para bloquear el cierre un bloqueo que es manual, ¿sí? Un bloqueo manual. Pero no debemos de confundir o equivocarnos con que este es un conector de rosca. Generalmente le decimos que esto es un conector de rosca. Así lo aprendimos hace muchos años, pero para la N362 un conector de rosca es un conector clase Q. En vez de decir B acá, ¿sí? Dice Q. Entonces, la diferencia radica es que un conector de rosca no tiene este elemento que se llama como tal el gatillo o el cierre, no lo tiene, él carece del cierre, es una sola pieza, ¿sí? Y tiene un elemento como este roscado en la sección baja, que termina enroscándose también en la sección alta del cuerpo. O sea, el elemento termina roscándose, este elemento de cierre, de seguridad, termina roscándose en el cuerpo y forma prácticamente un anillo. Eso es lo que se conoce como tal bajo N362 como un conector de rosca. Y el conector de rosca es comúnmente conocido en el mercado, ¿sí? en la parte comercial, como mailones. Los mailones, los comunes mailones, triangulares, ovales, tipo delta, que son en D, pues son mailones. Estos mailones son conector de rosca, o sea, clase Q. Bueno, me despido. Amigos, amigas, espero que les sea de utilidad estos pequeños clips de video, esta pequeña información. Y luego pues vamos a seguir en el transcurso de estos días desarrollando exactamente los requisitos generales de los conectores y algunos y las definiciones de las diferentes clases. Y sobre todo, cuando un conector es un elemento y cuando un conector es un componente dentro de un sistema de protección contra caídas de altura. Espero que les sea útil y nos vemos. Hasta luego.